¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Y esta vez, la verdad no sé por dónde empezar. La cantidad de despropósitos que he escuchado durante el día. Tengo que irme con calma porque me produce hasta indignación alguna de las cosas que he escuchado. Y ahora hice hasta alguna anotación para no perder uno de los datos. Me van a disculpar que me ocupe de algunas cuestiones técnico-jurídicas, pero es indispensable. Pero antes de todo eso, yo lo que tengo que hacer es darles las gracias porque la verdad han sido muy, muy, muy amables sus mensajes de apoyo, de solidaridad, de respaldo. Lo tomo y lo valoro, de verdad lo tomo muy en cuenta, lo valoro porque siento que hay una, pues, una posibilidad. No diré más por el momento, pero creo que hay una posibilidad de poner al servicio del Poder Judicial de mi país lo que he aprendido y creo que algo será durante tantos años de ejercicio de la actividad jurídica. Vamos al grano con lo que ha pasado hoy. Escuché a la jueza federal que tiene su sede en Coatzacoalcos y que dictó una suspensión respecto de la reforma judicial, de la reforma constitucional en materia judicial, que ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación. No tiene facultades esta jueza, lo hemos repetido una y otra vez. La presidenta de la República ha sido muy clara, leyó con una diapositiva donde se reproducía claramente el contenido del artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, que dice de manera contundente, clara, diáfana, nítida, que contra las reformas y adiciones a la Constitución no procede el amparo. Así de claro. Y la jueza ha elaborado una serie de lucubraciones insostenibles para pretender imponerse al poder constituyente permanente de la nación. Entre otras cosas, dijo en la entrevista, le hicieron varias entrevistas el día de hoy, y no quiero hacer un juicio, no sé qué busque, en fin, lo que me queda claro que busca es violar la ley y la Constitución. Dijo en algún punto que la autoridad responsable, dándole ese carácter a la presidenta de la República, que en realidad no lo tiene, porque no debió haberse ni siquiera aceptado el inicio del procedimiento de amparo. Pero ¿qué dice la jueza? Que las autoridades que reciben alguna notificación de una resolución judicial que sienten que puede afectarles, tienen a su disposición los mecanismos jurídicos que se establecen en los propios procedimientos judiciales. Es decir, si una jueza manda una orden de suspensión que una autoridad que sí pudiera ser responsable piensa que no es procedente, va y recurre ante el tribunal colegiado, que es un tribunal de mayor nivel que revisa las decisiones de los jueces de primera instancia, para que en su caso ese tribunal señale si estuvo bien o mal lo que dijo la jueza. Nada más que aquí hay un truco. Todo el poder judicial, prácticamente todo el poder judicial de la Federación, como se vio hoy en la mañana con una conferencia de prensa, que creo que ni conferencia fue porque todos fueron exposiciones que yo no vi que recibieran preguntas, pero bueno, es esa parte. Aquí el caso es que todo el poder judicial de la Federación está en contra de la Constitución. A lo mejor hay algunas excepciones en lo individual, pero como conjunto, como cuerpo, están declarados en resistencia, dijo la presidenta de la Corte, con un término que es inadmisible de parte de un poder del Estado. Bien,
Si todo el poder judicial prácticamente está levantado en contra de esa reforma, ¿cómo puede pensar? Habría que ser verdaderamente pues muy contrario a los propios intereses, ir ante un órgano judicial de mayor nivel que se sabe que de manera parcial e interesada, porque tiene interés mismo en derribar, que no es derribable, pero ese es el interés iluso de los juzgadores, ir ante un tribunal superior al juez, que sabemos que va a apoyar al juez porque ambos tienen la misma causa y están actuando de manera parcial y con el carácter de juez y parte, porque ellos mismos, el propio Poder Judicial, piden los amparos a través de unos de sus miembros a otros de sus miembros que tienen exactamente la misma causa en común y que se sabe pues simplemente por un hecho notorio, que es también algo que se maneja jurídicamente, se sabe que hay un contubernio, hay una coalición que es ilegal y entonces resultaría absurdo además aceptar la jurisdicción de tribunales que son totalmente incompetentes para conocer de un amparo contra una reforma a la Constitución y que además son parciales, están prejuiciados, están interesados en el mismo propósito, de manera que no hay la posibilidad de un juicio justo. De modo que ese primer argumento me parece deleznable porque acogerse a la idea de que hay posibilidades de impugnar dentro del propio Poder Judicial, pues es simplemente establecer un pretexto para algo que se sabe que no va a ser fallado a favor de la autoridad que solicite esa revisión, ese recurso. Otro argumento que dio la jueza es que ella tiene la facultad en el artículo 147 de la ley de amparo, y para eso sí cita la ley, ¿no? Pero para desobedecerla ante una clara orden de que no procede el amparo contra las reformas o adiciones a la Constitución, ahí no, ahí decide saltarse la ley, ahí no sale con que la ley no es la ley, y en cambio para señalar por qué dicta la suspensión o dictó la suspensión indebida, trata de basarse en ese artículo. Pero ¿qué dice el artículo? Por Dios, es que yo no sé dónde estudió la señora jueza. Artículo 147. Dice, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, a la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del acto? Aquí la naturaleza del acto es una reforma constitucional. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden. Además, el estado que guardan es que ya está aprobada la reforma y puesta en vigor. ¿Qué más? Y de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en sus derechos. De ser jurídica y materialmente posible es una condición que la propia ley le señala que debe tomar en cuenta el juzgador. Y ella debe saber que ni jurídica ni materialmente es posible echar abajo esa reforma. Jurídicamente no, porque hay prohibición expresa a la jueza de recibir un amparo y tramitarlo cuando es contra las reformas constitucionales. Materialmente no, porque ya está publicada, ya está en vigor, no se puede eliminar, como dijo la presidenta, eliminar, va a desaparecer, que van a revisar todos los diarios oficiales que se imprimieron y los van a quemar. Es absurdo, es material y jurídicamente imposible hacer lo que la jueza quiere que se haga, además de las otras razones que ya hemos dado. Es que se va uno enojando, la verdad, por más que trato yo de mantener la calma. Dice la jueza que el amparo procede contra violaciones a los derechos humanos que están en la Constitución y en los tratados, y sí, así está establecido. Pero hay que leer de manera completa la Constitución.
Un primer aspecto es que el amparo procede contra normas generales cuando se trata de normas, puede ser actos concretos, pero puede ser por un acto específico de autoridad o porque se emite una norma general. ¿Cómo tipifica o cómo señala la Constitución la existencia de estas normas generales? ¿Cómo las puede separar? Porque están separadas las normas generales como concepto de las normas constitucionales, que no es lo mismo, aunque parezca lo mismo. Es cierto que una norma constitucional sí es de carácter general, pero la Constitución, cuando define y establece las características de las normas generales, las separa muy claramente de las constitucionales. No los quiero aburrir, porque tendría que estar leyendo un montón de artículos, pero créanme, si no le buscan ahí en la Constitución, el artículo 94 de la Constitución dice claramente una diferencia entre normas generales y normas constitucionales. El artículo 105 lo mismo, el artículo 107 en su fracción octava y novena. En todos esos casos, la Constitución dice claramente que se procederá respecto de normas generales comparándolas con la Constitución, de manera que el concepto de norma general para efectos constitucionales es una norma de rango inferior a la Constitución, y el amparo procede contra normas generales que vulneren o restrinjan derechos humanos, normas generales de menor rango que la Constitución, porque así es el desarrollo conceptual de la propia Constitución. Si revisan ustedes, no los aburriré más, pero 94, artículo 105, fracción segunda, artículo 107, fracciones octava y novena, ahí está clarísima la diferencia entre norma general y la norma constitucional de mayor nivel. En otra parte, dijo la jueza que cuando se inició la demanda de amparo, era contra el proceso intralegislativo. Bueno, todavía peor, porque el proceso interno de la realización o de la elaboración de una ley no es un acto de autoridad. El acto de autoridad es ese acto contra el que procede el amparo. Pero aquí no se ha llegado, cuando está en proceso legislativo una norma, esta no puede ser impugnada porque tiene que haber entrado en vigor para convertirse en un acto de autoridad, que por definición jurídica debe ser un acto de carácter imperativo que ordene algo al gobernado, bilateral en el sentido de que hay dos partes, el gobernante y los gobernados sujetos a él, y de carácter coactivo que pueda ser ejecutado por la fuerza del Estado. Y para que eso ocurra, si se trata de normas generales, las normas generales deben estar en vigor para hacer actos de autoridad. Si no, es un proceso legislativo que no se sabe en qué va a acabar y que es facultad exclusiva del poder legislativo. Cuando es proceso legislativo, y voy más lejos, meterse en ese proceso, eso sí es violentar la división de poderes, querer decirle al poder legislativo qué hacer con un proceso que todavía no ha terminado. Y lo que es más delicado es que hable de un proceso intralegislativo, cuando en realidad no es un proceso legislativo cualquiera, es un proceso de reforma constitucional que lleva adelante el poder constituyente permanente, no nada más el poder legislativo constituido por las cámaras federales por un lado y los congresos locales por otro. El órgano que puede reformar la Constitución y modificar cualquier cosa que esté dispuesta en ella es ese llamado constituyente permanente o poder reformador de la Constitución, que es distinto a los poderes constituidos. No es poder legislativo, no es poder ejecutivo, no es poder judicial, es poder constituyente, porque elabora normas constitucionales y se compone de órganos que normalmente operan como constituidos, pero que se transforman, se elevan, se transfiguran en el poder capaz de reformar la Constitución, conformado por las dos cámaras del Congreso de la Unión y por los congresos locales de las entidades federativas.
mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, de los que participan presentes en la sesión, y luego aprobación de más de la mitad de los congresos locales de los estados y de la Ciudad de México. Ese procedimiento se cumple y ese conjunto de órganos, que si lo ven bien, es todos los legisladores, todos los poderes legislativos del Estado mexicano. Ahí no interviene ni el presidente de la República, ni menos el Poder Judicial. El Poder Judicial no tiene participación ni en los procesos legislativos, no tiene facultad de iniciativa, no puede empezar una ley, no puede proponer una ley. ¿Por qué? Porque la Constitución eso lo señala para otros actores. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice la jueza que se basa, fíjense esto, ya lo he explicado otras veces, pero en la doctrina jurídica hay dos posturas encontradas. Juristas como su servidor que pensamos que sobre la Constitución no puede haber ninguna otra norma. Es más, que cualesquiera otras normas, sean leyes o sean tratados, o sean reglamentos, por supuesto, siempre tendrán que estar bajo la Constitución. Y eso no es invento nuestro de los que pensamos así. Lo dice la propia Constitución en su artículo 133, que la Constitución es la norma suprema debajo de la cual están las leyes y los tratados que estén de acuerdo con la Constitución. Ahí es clarísimo que hay un rango distinto de la Constitución y los tratados. Hay otra corriente jurídica que, basada en otro artículo, en el artículo primero, que menciona que en los Estados Unidos mexicanos toda persona gozará de los derechos humanos y sus garantías reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Eso le dicen ellos que hace que sea igual la jerarquía de tratados con la Constitución. No es verdad, porque ya dije lo que dice el 133 y no leen completo el artículo primero, que dice que esos derechos solo podrán restringirse o suspenderse en los casos determinados por la propia Constitución. Dice derechos y garantías que no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que establece esta misma Constitución. La propia Constitución señala que los derechos estén en la propia Constitución, estén en un tratado, estén en alguna ley, los derechos humanos pueden ser restringidos cuando por alguna razón el constituyente mexicano piensa que deben restringirse. Y eso no es violatorio. Miren, yo suelo poner este ejemplo. La ley Olimpia, que protege la intimidad, los derechos de las imágenes de la mujer, que eran muchas veces exhibidos de manera indebida, surgió porque esa exhibición quedaba dentro del ámbito de la libertad de información, que es un derecho humano. La libertad de información permite recibir y difundir cualquier clase de información, por supuesto que esté dentro de los márgenes legales. Como no había una prohibición expresa a ese tipo de difusión de imágenes, el que las difundía podía alegar: eso está dentro de mi libertad de información, yo puedo difundirlo. Y es mi derecho humano, diría, y hasta ahí sí era su derecho humano. Pero no se puede restringir eso. Si no se hubiera podido restringir, no se hubiera podido emitir la ley Olimpia, porque cuando la sociedad determina que algún derecho debe ser modulado, moderado, restringido, para eso está el derecho, para que no hagamos lo que nos dé la gana, porque los derechos humanos no son para hacer lo que queramos, son para hacer lo que nos permite la propia ley y, por supuesto, la Constitución. Pero, ¿qué decir? Bueno, entonces esas son las dos corrientes. Yo no estoy de acuerdo con la idea de que los tratados tengan el mismo nivel que la Constitución, pero suponiendo sin conceder, como decimos, aceptando sin conceder que eso fuera posible, que no lo es, pero vamos a admitir que fuera posible, por un momento. La igualdad no significa superioridad.
Si dijéramos que la Constitución permite que al mismo nivel estén los tratados con la Constitución, que no es así, pero si así fuese, ello dejaría más claro que no puede haber ninguna convención, que son tratados internacionales, que estuviera por encima de la Constitución. Pero hay más. Déjenme leerles, no me queda más remedio que recurrir a la lectura. Lamento no tener por el momento una posibilidad de compartir una pantalla, de ponerles una diapositiva en este instante. No tengo esa capacidad tecnológica. Tengo mi canal, pero apenas sí, para manejarlo así, de manera verbal. Pero aquí tengo, y les voy a leer lo que dice el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es en la que pretenden fundarse la jueza y otros más para decir que puede haber un control de convencionalidad, es decir, verificar si la Constitución nuestra está de acuerdo o no con una convención internacional. Y cuando uno lee el artículo 25, fíjense lo que dice el artículo en el que quieren fundar esta supuesta violación a la convencionalidad. ¿A qué se compromete México en ese artículo? Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, primero competentes, que tengan competencia para esa finalidad, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención. Yo diría de entrada que no hay un derecho humano a ejercer el puesto de juzgador. No hay una violación a un derecho humano porque no es un derecho el desempeñarse como juez, magistrado, ministro. Es una obligación de una función del Estado que se entrega a las personas para que ejerzan ese poder del Estado. Pero no leen completo el artículo 25. Vamos a suponer que de eso, que es estrictamente la posibilidad de ir al juzgado X, a una acción para defender los derechos propios, vamos a suponer que de eso pudiera derivarse por una interpretación que no sale directamente del texto, pero que por ahí se pensara que hay una afectación, como ellos dicen, a la independencia. ¿Qué sigue diciendo este artículo? Los estados parte se comprometen, inciso a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. Primera condición derivada de la propia convención. La autoridad del Estado parte, del Estado que está obligado por esa convención, es el propio Estado, su sistema legal. ¿Cuál es nuestro sistema legal en materia de amparo? La ley de amparo y por supuesto la Constitución está arriba. Entonces, la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. Una cosa es interponer el recurso y otra cosa es tener derecho en la interpretación, en la obtención de lo que se está pidiendo a través del recurso. ¿Y eso quién lo determina? La autoridad competente. Aquí lo que debió haber dicho la autoridad competente es: no tienes ese derecho porque no te lo otorga la ley. Y además, la propia Constitución dice en su artículo 107 que el amparo se regulará por las disposiciones que señale la ley reglamentaria. La propia Constitución está diciendo, la ley va a decir cómo se va a realizar el procedimiento de amparo. Por eso la ley está facultada para señalar que hay casos en los que no procede y que no puede proceder contra la reforma constitucional. Pero sigo leyendo. Ya quedamos que la autoridad competente es la que decidirá, primero que sea competente, vamos a suponer que lo es, pero ¿en qué consiste su competencia? En poder decir si tiene razón o no el que está interponiendo el recurso. Inciso B, a desarrollar las posibilidades de recurso judicial. Están desarrolladas en la ley de amparo. C, es a lo que se comprometen los estados partes. C,
a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. La procedencia del recurso le corresponde a la autoridad competente del Estado parte. El Estado mexicano cumple escrupulosamente con todo eso. Está la competencia establecida de los tribunales, que en ese caso no llega a tratar de poner en duda la validez de una reforma constitucional. Vamos a suponer por un momento que eso fuese posible y se interpone el recurso. El recurso ahí está, lo han interpuesto, indebidamente se los han aceptado. Pero digamos que la interposición, bueno, pues es un derecho que está garantizado por la propia convención. Ya lo presentaron. La convención autoriza a que el Estado parte a través de la autoridad competente diga si tiene o no derecho la persona que presentó el recurso a presentarlo. Y es más, en caso de que se llegue a una decisión en el sentido favorable, siempre será la decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Es decir, decimos los abogados a contrario sensu, si la autoridad puede estimar si es procedente, pues puede estimar si es improcedente. Y para estimar si es improcedente tiene la ley de amparo enfrente. Artículo 61, fracción primera de la ley de amparo. No procede el amparo. Entonces la jueza está inventando, además engañándonos, mencionando un artículo de la convención que ¿qué cree que no vamos a leer? Bueno, por lo menos uno sí lo leemos y sabemos exactamente lo que dice y sabemos a qué se obligó el Estado mexicano y qué cosa va más allá de lo que le corresponde a la propia autoridad judicial. Bueno, ahora déjenme pasar a otra cosa peor todavía. Vi la conferencia de prensa que dieron los dirigentes de juzgadores hoy en la mañana, y ahí sí las cosas van demasiado lejos. Estas personas hicieron una proclama política, no jurídica, en el tono incluso de proclama política, de actuar como si fueran una fuerza política oponiéndose al poder del Estado cuando ellos son una parte del poder del Estado. No quiero volver a tipificar eso. Bueno, ellos se atrevieron a decir que la reforma apunta a un golpe de Estado. Bueno, yo creo que traían un espejo enfrente, ¿no? Perdón que use esa expresión, pero si algo apunta, como ellos dicen, a eso que dicen, pues es lo que están haciendo, un poder del Estado lanzándose contra los otros poderes del Estado y todavía acusándolos de que quieren dar un golpe de Estado. Dicen que ese golpe está perversamente enmascarado en una propuesta democrática. Cuando alguien usa esas expresiones, es decir, este intento de golpe está perversamente enmascarado, está en el plano de una proclama política, no de una argumentación jurídica. ¿Qué más dice en otra parte? Somos hermanos de lucha. Eso, bueno, en otro tipo de personas y de actividades cabría la expresión, pero aquí son los miembros del Poder Judicial hermanos de lucha contra el Estado del que forman parte. Mencionaron una trinchera de la resistencia. Bueno, yo creo que leyeron mucho al Che Guevara y cosas así, ¿no? Porque ya traen un discurso y luego todavía se atrevieron a decir, perdón que no terminé la frase, pero un discurso que sería realmente de dar ternura si no fuese que lo dicen quienes lo están diciendo, los representantes de los juzgadores del Poder Judicial de nuestro país. Y esto de nuestro país lo estoy reafirmando porque ni siquiera parecen estar comprometidos con su país. Quieren llevar a México absurdamente ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que no tiene ninguna facultad y que además en el remoto caso que la tuviera, pues sus facultades son consultivas, de recomendaciones,
Pero si la tuviera, pues el artículo 25 de que ya leí dice claramente las condiciones que el Estado parte de esa convención debe cumplir y México las cumple a la perfección. Pero esto además violenta un principio que los servidores públicos deben tener, que es el principio de lealtad. Y la lealtad la están violentando porque cuando protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución, establecieron un compromiso de lealtad con el pueblo mexicano que les confiere esos cargos. Y la lealtad es un principio previsto en la ley de responsabilidades. En la propia Constitución hay alusión a ese principio que debe regular la actitud, la actividad de un servidor público. Y un servidor público que quiere llevar al Estado mexicano a que lo enjuicie una autoridad que carece de esa competencia, es un acto de deslealtad. Pero ahí van. Está la deslealtad, que fíjense lo que están pidiendo en una especie de pliego petitorio que llevaron vergonzantemente a tratar de exhibir sin razón, sin causa, sin motivo, sin justificación a su patria, a su país, llevarla supuestamente a poner frente a un órgano que juzgue a México. ¿Qué piden? Dicen en una de las partes que la Comisión Interamericana le pida toda la información a México de las causas y motivos por los que está haciendo esta reforma. Bueno, no sé ni qué palabras usar. ¿Cómo a México le van a pedir que diga por qué decide una reforma constitucional? Bueno, número 2. Establecen una comparación interesada, ideologizada, diciendo que se pida que la Corte Interamericana haga que se pida un informe, se presente un informe ante la OEA para que se nos clasifique junto con Cuba, Venezuela, Nicaragua y Guatemala. Mi mayor respeto para esos países, y ellos también tienen todo el derecho de organizarse como quieran, pero lleva una carga ideológica de plantear un tema político que no tiene nada que ver con los aspectos jurídicos que según ellos tendría que conocer esa Comisión Interamericana que no tiene facultades. Que la Comisión Interamericana mande observadores a México y que rinda un informe sobre la democracia y la independencia judicial en nuestro país. Que conteste México 20 preguntas que estos señores le formulan, 20 preguntas que conteste el Estado mexicano ante la Comisión y que evalúe suspender México el proceso de reforma constitucional en curso. Así lo leyeron, no está en curso, ya está concluido. Y que lo haga mediante un mecanismo acordado. ¿Con quién? ¿Con ellos? Yo diría, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más se les ofrece, señores? Por eso decía yo que es indignante, pero ya. Ustedes juzguen, ustedes díganme si tiene sentido esto que estamos viviendo. Yo nunca creí, nunca se me ocurrió, desde que estudiaba yo Derecho hace más de 50 años, que un día pudiera haber algo como esto que estoy viendo. A juzgadores pretendiendo que se juzgue al Estado mexicano por, primero, órganos que no tienen esas facultades y que ellos saben que no las tienen, que no hay posibilidad de una inconvencionalidad, es decir, de que la Constitución estuviera en contra de una convención, porque las convenciones no están por encima de la Constitución, ni aún suponiendo que estuvieran a su nivel, que tampoco están, pero evidentemente no pueden estar por encima. Así están las cosas el día de hoy. A ver qué sorpresa nos trae la vida mañana, que podría ser muy divertida, ¿no? Como esto de esa especie de carta Santa Claus que le mandan a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, además sin decir nunca concretamente qué supuesto derecho humano ha sido violado, porque como ya expliqué, ninguno. Al contrario, el único que sí ha sido violado por ellos es el derecho de acceso a la justicia del pueblo mexicano, cuyas causas se están retrasando y retrasando y retrasando y acumulando, porque hay un paro, que ese paro también es absolutamente ilegal,
y más ilegal que estén recibiendo dinero sin trabajar. Eso es un delito también. ¿Hasta dónde llegará la impunidad frente a esas conductas que son delictivas? Ahí sí hay una posibilidad de actuar de manera jurídica en contra de quien esté realizando esas acciones ilícitas. México no comete ningún ilícito, la presidenta de la República no comete ningún ilícito porque ella está escudada en la Constitución. Vi que decían, se escuda la presidenta en el fuero. No, el único escudo que tiene la presidenta es la Constitución y está obligada a cumplirla y la está cumpliendo frente a un poder judicial que la está incumpliendo. Creo que ya por hoy es suficiente. Pásenla bien y si mañana tenemos nuevas sorpresas en esta tragicomedia, las comentaremos con bases jurídicas. De repente me emociono, sí, porque uno es ser humano y también se molesta de repente al ver esas cosas, pero ustedes habrán visto que dentro de la indignación causada procuré argumentar, no solo procuré, argumenté una por una mis razones. Muchas gracias, hasta la próxima.